Hoy estamos entonces dando inicio al módulo número 12 de la capellanía. Hoy nos corresponde capellanía castrense. Un tema muy interesante, como todos, solo que a algunos nos atrae pues muchos más. A mí este tema de la parte militar me ha agradado mucho desde pelado. Entonces vamos a disponernos con la oración. Encontrémonos en la gracia y la misericordia de Dios. Si alguien desea iniciar la oración, entonces vamos a dar inicio a la oración del día de hoy. Adelante, si alguien quiere hacerla. Noches. Dios Padre amado, misericordioso, nos ponemos en tus manos en esta santa noche. Cúbrenos con tu manto, especialmente con tu amor y tu misericordia, y tu mano sanadora a todos y cada uno de nosotros. De manera caritativa te pedimos, Padre amado, por los seres que amamos y se encuentran postrados, enfermos o delicados de salud. Acuérdate de ellos, Señor, levántalos como levantaste a Lázaro, Señor, y danos la fuerza necesaria para apoyarlos y acompañarlos, tú que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Módulo 12, capellanía castrense. Como su nombre lo indica, es el módulo relacionado con los servicios alrededor de las fuerzas militares legalmente constituidas, amparadas y protegidas por la Constitución y la ley. Listo. O sea que el día que le toque a uno celebrar en un campamento del ELN o de la FARC o un campamento de estos otros señores, pues eso no es considerado una capellanía castrense. Será considerado una capellanía como corresponde un servicio pastoral a cualquier ser humano que requiera el acompañamiento espiritual. Este es el módulo número 12. Les voy a recordar que faltarían, terminando dos módulos. Capellanía castrense también la encontramos como asistencia religiosa desde la fe y la vivencia cristiana o espiritual. Asistencia religiosa. De hecho, en algunos contextos hispanoparlantes se conoce así: asistencia religiosa al campo militar, que tomó fuerza sobre todo en la parte anglosajona y muy fuerte en Norteamérica para denominarse capellanía o capellán. Hay una gran diferencia entre nuestro contexto latino y el contexto europeo y norteamericano. Aquí, por la arraigada vinculación y poderío que ha tenido la Iglesia romana, las capellanías, aún todavía en muchos casos, se siguen considerando casos propios de la Iglesia Católica Romana. A ustedes les envió un video hoy para que lo analizaran. Y estoy seguro que pasarán muchos años para que un cristiano no católico romano llegue mínimo a un grado de suboficial en las Fuerzas Armadas de Colombia. Pero claro, como hay un concordato, hay unas reglas diferentes de juego, el sacerdote que allí se menciona ha llegado o está a puertas de llegar al máximo grado de jerarquía militar dentro de la Policía Nacional. Aclarando, eso sí, que la Policía Nacional de Colombia, como hasta el momento está, hace parte de las Fuerzas Armadas de Colombia, pero no hace parte de las Fuerzas Militares de Colombia. Repito, la Policía Nacional hace parte de las Fuerzas Armadas de Colombia, pero no hace parte de las Fuerzas Militares de Colombia. Porque la Policía Nacional es considerada un cuerpo civil uniformado. Eso dice la ley. Pero, por ser un cuerpo civil uniformado, con amparo del Ministerio de Defensa, tiene los mismos grados a los que tendría derecho en su contraparte a nivel militar, siendo obviamente las distinciones diferentes y algunas denominaciones. Entonces, este señor ha llegado al máximo grado, va a llegar mayor general. Eso nunca lo vamos a ver por ahora
que un pastor evangélico llegue a ese grado o que un sacerdote ortodoxo llegue a ese grado. Ojalá las cosas cambien algún día. La asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas en América Latina, yo quiero que le pongan mucho cuidado a este contexto. Lo hice o lo preparé de una manera muy especial, porque cuando yo empecé este caminar en la iglesia no romana, disculpen, cuando empecé este caminar en la iglesia no romana, me encontré con esta historia, que me la narró alguien de Barranquilla, muy conocedor de la historia de la iglesia en Colombia. Hago alusión a su nombre, y esa persona me enseñó muchas cosas que yo no conocía. Me contó cosas que yo no sabía, que la primera iglesia que oficialmente empezó a llegar a muchos lugares donde había combate no era la iglesia romana, que llegaron a acompañar a las fuerzas libertadoras. Entonces, aquí se encuentra uno con que la historia que a veces nos contaron era muy diferente a la que realmente es. La asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas en América Latina hunde sus raíces en la tradición hispano-católica. Recuerden que fuimos no descubiertos, sino vandalizados por España con Cristóbal Colón, y eso trajo consigo, aparte de todo lo que ya sabemos, un arraigo hispano-católico, y se mantuvo en los nuevos países surgidos en los procesos de la independencia del siglo XVIII y XIX en adelante. Asistencia acorde a los acuerdos con el Estado. La posterior elección de vicariatos castrenses, para el caso de Colombia, convertidos en obispados, o actualmente como se le conoce como diócesis castrense, después de la promulgación de la Constitución de la Iglesia Romana, que es la Constitución Apostólica Spiritual Mutu Cure, ha sido posible por vía concordatoria con el Estado colombiano, en la mayoría de los casos aplicado para los demás países, ¿cierto? Salvo en aquellos estados que han ido adoptando un modelo muy laico en sus constituciones. Entonces, solo con algunas salvedades. Actualmente la asistencia religiosa castrense se consolida y se abre a otras confesiones religiosas distintas a la católica, como viene sucediendo poco a poco en Colombia, pero estamos muy atrasados todavía, porque se ha dado prioridad a garantizar los derechos de libertad religiosa por encima de la separación de la Iglesia y el Estado. Recuerden que en Colombia todavía el concordato está vigente y sigue teniendo prevalencia la Iglesia Católica Romana. La universalidad de la asistencia religiosa. Ahí les puse una gráfica, si ustedes notan, es un judío predicándole a soldados judíos. La universalidad de la asistencia religiosa al ejército o a las fuerzas públicas legalmente constituidas ha sido apuntada como una característica que deriva en primer lugar de las peculiares circunstancias y condiciones personales de quienes integran el estamento militar. Ojo con esto, estar en el ejército no es una razón para abandonar las creencias o debilitar las convicciones, bien al contrario, refuerzan la necesidad de fortalecer esa comunión o esa conexión espiritual. Ahora, la universalidad y la cooperación con el Estado, que es donde viene la parte fundamental a donde vamos a entrar nosotros y ya entraron otros. ¿Cómo cooperamos con el Estado desde una capellanía? De este modo, el interés del Estado de Derecho, al margen de sus modelos de relación Estado-Iglesia, por garantizar el ejercicio de los derechos humanos y en concreto de la libertad religiosa en cualquier ámbito, se sobrepone a una concepción estricta de la laicidad en muchos casos. Si añadimos esto a las consideraciones del principio, el militar viene a ser un ámbito propicio a la colaboración del Estado con las confesiones, por encima de la distinción que se quiera establecer entre dos esferas, en atención a esta fundamental dimensión personal, donde entonces confluye la relación de apoyo
de cooperación como laicos o militares preparados en capellanía a dar un acompañamiento espiritual a las Fuerzas Armadas. Vamos entonces al antecedente histórico. Entonces, este antecedente histórico es muy bacano. Créanme que lo resumí, porque eso es un libro en inglés que es de 215 páginas más o menos. Obviamente, pues yo no sé inglés, me defiendo, pero no lo sé. Y basado en lo que yo ya sabía y había aprendido, como señor Alarcón de Barranquilla, eh, pude extraer lo más importante para compartir con ustedes. Es evidente que la asistencia religiosa llega a América a través de los españoles, a partir del descubrimiento en 1492. Ojo, ya era ancestral la vinculación de la religión con el ejército en aquella época. Pero muy poco después, en concreto en el año 1534, bajo el reinado de Carlos I, se establecería en las Fuerzas Armadas Españolas la primera organización estable de asistencia religiosa, cuando se asigna a los tercios un capellán mayor en su plaza mayor y un capellán menor en cada compañía. Eso es como poner hoy un capitán militar, un capitán religioso. Y ese capitán religioso, que era un obispo, nombraba a un sacerdote que se le conocía entonces como capellán menor. Hasta ahí entendemos. O Sí, sea, señor. las No, fuerzas claro. españolas Sí, crearon la señor. figura de un capellán mayor, que era un obispo, y un capellán menor, que era un sacerdote. A veces no siempre eran obispos, eran los abades o los sacerdotes más renombrados y famosos que le daban como un delegado episcopal, no tanto como obispos. Eran muy escasos los casos de obispos, pero sí se daban. Listo. Se recuerda, por ejemplo, el primer sacerdote católico romano que puso pie en tierras salvadoreñas, entonces conocidas como tierras de Cuscatlán. Fue un sacerdote diocesano, capellán del ejército, lo cual quiere decir que era un capellán, ¿qué? Capellán menor. Era de nombre Francisco Hernández, y que acompañó también a don Diego de Holguín cuando fue enviado a fundar la ciudad de San Salvador en el año de 1526. El primer no católico romano en pisar tierras americanas era anglicano. Llegó específicamente a la Nueva Granada en la época colonial y se le conoció como el reverendo Adán Edom, quien fue martirizado, escuchen esta historia, quien fue martirizado por la Santa Inquisición de la Iglesia Católica Romana. Historia que no nos cuentan y que es bueno que ustedes conozcan. El 13 de marzo de 1622, el reverendo Adán Edom fue quemado vivo a causa de sus creencias religiosas. Y parece triste por lo que lo mataron, pero escuchen. Adán Edom había nacido en Inglaterra, comerciaba con tabaco y en Londres, y en 1618 emprendió un viaje de negocios entre España y Venezuela. Durante el viaje en la embarcación donde venían muchos creyentes que profesaban la fe católica romana, rezaban el rosario y veneraban a la Santísima Virgen María. Al ver la actitud de Adán Edom, se cuestionaron, porque éste no rezaba junto con ellos, y al llegar la embarcación a Cumaná, es decir, en Venezuela, varios pasajeros denunciaron ante el comisario local de la Inquisición que al punto lo aprendieron como sospechoso de un delito contra la fe y la unidad de la iglesia. Imagínense ustedes. Adán Edom fue juzgado por la Inquisición en Cartagena, Nueva Granada, hoy Colombia, durante 2 años, en los cuales lo encontraron culpable de los delitos imputados. Duró 2 años. Delitos contra la fe y la unidad de la iglesia. A lo largo de todo ese tiempo, Adán Edom nunca renegó su fe en los 39 artículos de fe de la Iglesia de Inglaterra y persistió en confesar su adhesión al anglicanismo sin que los oficiales del Santo Oficio pudieran hacerle abandonar de sus creencias y su fe anglicana. Ahí encontramos una imagen histórica del reverendo Adams.
El Santo Oficio de la Inquisición de Cartagena lo entregó a las autoridades civiles de la corona española y ésta lo sentenció a muerte como hereje irreductible para que pagase con la muerte en la hoguera su fidelidad a las doctrinas reformistas de la Iglesia Estatal de Inglaterra. ¿Qué tal la historia? Muy conmovedora. Imagínense ustedes. Y traté de resumirla porque es muy dolorosa. Demasiado dolorosa. Muy dura. Él se sentó, no huyó. Lo soltaron las manos y se sentó en el fuego, encima de las llamas ardientes, esperando a consumirse en el fuego. Ahora vamos a saltar casi 300 años después, 200 años después. Campaña Libertadora. Tema muy importante para ustedes los caribeños que están más allá cerca. Allá encontramos en Cartagena, tirando para la tierra de los palenqueros, todavía capillas abandonadas y muchas ya derrumbadas y corromidas por la arena y el tiempo, que fueron de la época libertadora y eran anglicanas, y habían por ahí unos metodistas. Por eso los bautistas en el Caribe son tan fuertes, porque los bautistas son herederos de esa tradición anglicana que vino a acompañar la campaña libertadora. Ya en el desarrollo de la campaña libertadora liderada por Simón Bolívar y producto de su viaje a Inglaterra en el año de 1810, buscando el apoyo de los ingleses a partir de 1817, casi 6.000 soldados ingleses veteranos de las guerras napoleónicas se sumarán a las tropas comandadas por el Libertador. Ojo con esto, dentro de esos legionarios británicos llegaron muchos soldados que profesaban la fe y la doctrina de la iglesia anglicana, y junto con ellos llegaron ministros que los acompañaban espiritualmente. Como ustedes se dan cuenta, esto no es nuevo, esto es muy antiguo. Recordamos entonces al valiente Jaime Rooke. Entre los combatientes que llegaron de Reino Unido está Jaime Rooke. Era un militar irlandés nacido en el año de 1770, bautizado en la fe anglicana, y falleció después de resultar herido en la batalla del Pantano de Vargas de la Nueva Granada, actual Colombia. Capellanía histórica. La capellanía castrense tuvo continuidad tras la independencia en la mayor parte de los países. Se ha dicho así que en América Latina los obispos castrenses son los sucesores del antiguo patriarca de las Indias Occidentales, que era el capellán mayor de los ejércitos españoles. Esa figura existió aquí hace años, era un patriarca para las Américas, para las Indias. El obispado castrense romano de Colombia también recuerda en su sitio web cómo los ejércitos de los libertadores recibían asistencia espiritual y el apoyo de los párrocos de los pueblos por donde pasaban, costumbre que prosiguió durante el siglo XIX, y en 1930, antes de suscribirse en acuerdo con la Santa Sede, el ejército colombiano nombró un capellán de la Escuela Militar y del Estado Mayor que lo acompañó en la guerra con el Perú. Acto jurídico colombiano. Fuerzas Armadas, que prevé en el artículo 17, que establece la atención espiritual y pastoral de los miembros de las Fuerzas Armadas se ejercerá por medio de la Vicaría Castrense. Ojo pues con eso, escuchen eso, que es que eso de la Vicaría Castrense, según norma y reglamento dictado por el afecto, por la Santa Sede, de acuerdo con el gobierno. Sin embargo, esta declaración, ojo con eso, y grábesela, yo trataré de ponérsela en la plataforma más tarde o mañana. Esa norma fue declarada inconstitucional a través de la sentencia de la Corte Constitucional, la C-027, del 5 de febrero de 1993, que afirmó: el concordato está limitando el derecho fundamental a la libertad de culto y de religión que tienen los militares en servicio activo de las Fuerzas Armadas, y de paso está determinando una discriminación frente a las demás creencias e iglesias que existen en Colombia. ¿Qué piensan de esa sustentación de la Corte Constitucional? Yo pienso, monseñor, que hay que evolucionar. La Iglesia de Roma no permite, digamos que ha puesto muchos obstáculos para que otras iglesias se acerquen a las instituciones a prestar el servicio de capellanía militar.
Pero como ven ustedes, tenemos un amparo en esa declaración de la Corte Constitucional. Y eso de verdad es muy, muy importante. Vale la pena que tengamos presente esta información. Eso para mí es un preludio de lo que se vino más adelante en cuanto a la libertad de culto, en cuanto a la ley que reglamenta el artículo 19 y todo eso. Claro. Bueno, continuamos entonces con la capellanía castrense. Principios y valor de la capellanía castrense. Muy importante esto. Principios. Primero, fiel apego al cumplimiento de la Constitución colombiana y sus leyes. 2. El respeto y la empatía. 3. La cooperación. 4. Transparencia en sus actos. 5. La unión, integridad y la adaptación al cambio. Ojo con esto. Funciones del capellán castrense. Ministrar la presencia de Dios. Ofrece estudios bíblicos y tiempo de compañerismo cristiano. Predicar el Evangelio. Brindar consejería pastoral. Ofrecer los sacramentos. Estar permanentemente orando por las actividades de la tropa y de su comandante. Según San Lucas capítulo 4 versículos 18 al 19, la capellanía debe implicar anunciar el Evangelio a los pobres, a las bienaventuranzas, proclamar la libertad de los cautivos, recuperar la vista de los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, reclamar una gran fiesta del año agradable. Creo que está condensado e importantísimo. Capellanía castrense y la administración de los sacramentos y sus ceremonias. En cualquier instancia, bien sea el pastor evangélico por allá bautizando, el sacerdote confesando, el capellán militar distribuyendo la comunión, celebrando las bodas, la consejería o los sepelios militares, entre otras más. Obligaciones del capellán castrense en la atención de situaciones críticas. Hay mucho por hacer en esa área, créanme, mucho. Hay mucho dolor en estas guerras. El personal militar desplegado no tiene acceso a servicios religiosos. O sea, todo el que está en el monte, el desplegado. Diferencias culturales y tribales. Aumento en el número de suicidios. Los soldados manejan inadecuadamente el estrés de la vida militar. Problemas familiares, divorcio por las ausencias. Los soldados deben lidiar con la muerte de sus familiares y compañeros, sobre todo cuando salen en zonas de combate. Problemas con la moral de la unidad, inmoralidad en la propia tropa y la unidad. Hay mucho por hacer. No más con eso que estamos viendo ahí, si uno dijese, armen un plan de acción en capellanía castrense, mire todo lo que hay para hacer ahí. Habilidades de la comunicación asertiva del capellán. Utilizar el lenguaje claro y conciso y no se extienda. Transmite ideas simples y fáciles de comprensión. Ojo, porque estamos hablando de hablar o relacionarnos con militares. Evite frases hechas y muletillas. Utilizar con moderación objetivos y adverbios. Estructurar mensajes precisos y directos. Recurrir a ejemplos. Esto facilita las cosas. Dar cifras imprescindibles. Generalmente se convierten en titular. Mantener la serenidad y la calma. Prevenir lo imprevisto. Dominar el tema. No hable de lo que no sabe y no especule. Viene esta otra parte. Los grados en el Ejército Nacional de Colombia. A manera de información general. Entonces encontramos el nivel de oficiales. Subteniente, teniente capitán, mayor, teniente coronel, o sea que el mayor tiene una barra y una estrella. Teniente coronel tiene una barra y 2 estrellas. Coronel tiene una barra, 3 estrellas. Brigadier general tiene 2 soles. Mayor general, 3 soles. Y general tiene 4 soles. A nivel del mando de suboficiales. Entonces, cabo tercero, cabo segundo, cabo primero. Luego viene el nivel de sargento segundo, sargento viceprimero, sargento primero. Luego viene ya el cachezudo, sargento mayor.
sargento mayor de comando. Y ya el último grado, sargento mayor de comando conjunto. Ya esos últimos tres casi siempre son labores de oficina. Grados en la Fuerza Aérea Colombiana. Igual que en el anterior, en la parte militar, ¿no? Subteniente, teniente, capitán, mayor, todo lo mismo. Cambia los suboficiales. Aerotécnico, técnico cuarto, técnico tercero, técnico segundo, técnico primero, técnico subjefe, técnico jefe y técnico de comando. ¿Por qué tenemos que ver esto nosotros? Porque tenemos que aprender a reconocer las insignias militares en los militares. El día que vamos a un batallón, a algunos militares se incomodan si es un capitán y usted le dice, mi soldado, ¿cómo está? Eso es una ofensa para ellos. Como si usted va y le dice al soldado, mi general, ¿usted cómo se encuentra? Se está burlando de mí este tonto. Entonces, por eso es importante conocerlo. Grados en la Armada Nacional de Colombia. Oficiales: almirante, vicealmirante, contraalmirante, capitán de navío, capitán de fragata, capitán de corbeta, teniente de navío, teniente de fragata y teniente de corbeta. O sea, ya un general. Para los grados de suboficiales: suboficial jefe, técnico de comando, suboficial jefe, técnico de comando conjunto, suboficial técnico jefe, suboficial primero, suboficial segundo, suboficial tercero, marinero primero, marinero segundo, ya son sargentos. Grado de la Policía Nacional. Para el nivel ejecutivo de la Policía Nacional de Colombia: comisario, subcomisario, intendente, jefe, intendente, subintendente y patrullero. Para grado de oficiales superiores: coronel, teniente coronel, mayor, capitán, teniente, subteniente. Yo lo hice al revés, ¿no? Es subteniente, teniente, capitán, mayor, teniente coronel, coronel. Luego tenemos brigadier general, mayor general y general, con 4 soles. ¿Fácil de entender o no? Sí, señor, sí, señor. Aplicaciones de la capellanía castrense. Tenemos: ¿dónde se puede ejercer? ¿Dónde? En el caso colombiano: batallones, cuarteles del ejército, bases navales y a bordo de los buques, comando de la Fuerza Aérea en aeropuertos, estaciones, comandos de policía, cuarteles de bomberos, centros penitenciarios para atender a funcionarios de la policía e IMPEC, así como exfuncionarios militares que cumplen condena, oficinas de defensa civil, funcionarios de gestión de riesgos y desastres. Imagínense, importantísimo eso. Y en todos los municipios hay una dependencia de esas. Escuela de formación militar profesional. O sea, en los colegios militares, mucho por hacer. Colegios, bachilleratos de formación militarizada. A funcionarios castrenses en hospitales. A familiares de los funcionarios castrenses. Primera de Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Código Penal Militar, Ley 1407 del 2010 vigente, artículo 132, uso indebido de los uniformes. Los capellanes civiles tienen funciones y facultad para participar del orden cerrado, siempre y cuando hayan sido reconocidos como capellanes militares. Instrucción militar, uso de sables, dagas, porte de armas por funciones del cargo. Podrán ser nombrados como capitán, coronel, general, comisionados generales, comandantes, etc. Podrán portar uniformes e insignias militares o similares, gozar de beneficios como los funcionarios del organismo del Estado, portar placa especial de identificación en su vehículo o en su uniforme. En lo que use públicamente uniformes, insignias de grados distintivos o condecoraciones militares o policiales que no le correspondan, incurrirá en prisión. Ojo con eso, no ponerse en lo que no les corresponde. Juan 8:43 nos dice: ¿por qué no entendéis lo que os digo? ¿Por qué no podéis oír mis palabras? O sea, guerra avisada no mata soldado. El Código Penal colombiano, artículo 346, utilización ilegal de uniformes e insignias. Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 del 2004, a partir del 1 de enero del 2005.
El texto con las penas aumentadas es el siguiente. El que sin permiso de autoridad competente importe, fabrique, transporte, almacene, distribuya, compre, venda, suministre, extraiga, sustraiga, porte o utilice prendas, uniformes, insignias o medios de identificación reales, similares o semejantes a los de uso privativo de la fuerza pública o de los organismos de seguridad del Estado, incurrirá en prisión de 48 a 108 meses y multa de 76.76 o 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Eso es para que sepan que cuando seamos capellanes no podemos sin autorización andar poniéndonos uniformes militares, porque el capellán tiene su propio uniforme, a no ser que seamos aceptados como capellanes en una de las fuerzas militares. El capellán civil en el ámbito castrense. Es un capellán civil con la formación académica y religiosa que cumple funciones eclesiásticas, según los acuerdos a los que llegue con la institución castrense, en cuanto a la planificación y ejecución de actividades y horarios para sus funcionarios. El capellán forma parte del personal civil contratado por la institución. Puede ser contratado por la modalidad de prestación de servicios profesionales por horas. Capellán castrense asimilado. Es el capellán civil que por su formación académica y religiosa, junto con otros requisitos y aprobación de un proceso de formación militar integral, pasa a formar parte como oficial asimilado. Aquí se le conoce como oficial de los servicios. Activo con grado militar portando uniforme, con insignias del componente de culto para ejercer funciones eclesiásticas a tiempo completo en el Cuerpo de Seguridad del Estado. ¿Cuál se incorpora? Ese es el caso del sacerdote que les pasé a ustedes, ¿cierto? Hace carrera militar como los demás oficiales asimilados de otras especialidades, iniciando su carrera como subteniente o su equivalente en otras fuerzas, hasta el grado de coronel o capitán de navío. Ya eso lo abrieron y ya puede llegar a mayor general. También es el caso para abogados profesionales. Todos los profesionales pueden llegar a esas instancias. El capellán castrense de carrera. Modalidad de formación con el Obispado Castrense de Colombia. Eso es solamente para eso es el clero romano. Es el militar o funcionario castrense profesional de carrera que, siendo activo en su institución, obtiene un título académico en el área religiosa, en teología, filosofía y capellanía, y mantiene sus prácticas religiosas. Este nuevo perfil le es reconocido por su institución militar, ejerce de manera integral sus funciones del grado militar y desarrolla también funciones eclesiásticas, como le son conocidas al capellán castrense asimilado. ¿Esos qué son? Son militares que en un momento a otro dicen, hombre, yo quisiera ser capellán. Entonces hace la solicitud, luego tiene que dirigirse con la autorización del comandante de distrito, del comandante de batallón o de comando, con una carta a la diócesis castrense a solicitar el ingreso para estudiar capellanía castrense. Habrá un pénsul especial porque él no va a ser cura, a no ser que quiera ser cura. Si no quiere ser cura y no quiere ser capellán, entonces lo preparan de una manera específica. Pero normalmente eso casi no sucede, sino que el que toma esa decisión va y arranca para ser sacerdote militar y se prepara. En Colombia hay un caso muy recordado, yo los conocí, que eran los hermanos Botía. Los hermanos Botía eran como 4 policías y 3 eran sacerdotes de la Policía Nacional, pues capitanes, y uno fue coronel, los hermanos Botía Ponte. Recomendaciones para un plan de acción en capellanía castrense. Organizar un comité de capellanía castrense que mantenga frecuentes conversatorios para fijar fechas de ejecución y seguimiento a las actividades. Realizar un censo de capellanes para el sector castrense. Organizar y llevar a cabo un diplomado de especialización, eso es muy importante. Invitar a los conversatorios virtuales a funcionarios directivos de las instituciones militares. Disponer de las insignias de capellán egresado con énfasis castrense. Contar con manual actualizado del uso de uniforme, escudos e insignias de la institución, que en este caso Infortec. Contar con una insignia de barra de honor al mérito, diploma y placa de reconocimiento conjunto con su manual respectivo. Y contar con un tribunal, consejo disciplinario eclesiástico, con titulares y suplentes nombrados para hacer cumplir la legislación normativa y reglamento correspondiente. Hay mucho por hacer cuando terminemos el curso de capellanía. Ahí tienen ustedes. Importante entonces
Mira que aparecen pues militares, las fuerzas de socorro, defensa civil también tiene que caer ahí también. Mas, sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por otro cualquier juramento, sino vuestro, sí sea sí, y vuestro no sea no, porque no caigas en condenación. Santiago, capítulo 5, versículo 12, y vemos entonces a unos militares eslavos acompañados de un sacerdote eslavo, ortodoxo. Listo, mis hermanos, hemos terminado la presentación de esta noche. Excelente, monseñor, muy bien. Listo. Claro el tema, ¿verdad? Sí, monseñor. Más claro. Claro, monseñor. Yo Sí, bastante claro. ahorita lo subo entonces a la plataforma. ¿Alguna inquietud, alguna duda, algún comentario? Solo, monseñor, que es bien difícil entronizar, pero algún día, como dice el padre Jaime, ojalá no muy lejano podamos ingresar como capellanes castrenses u hospitalarios o de otra índole. Y el padre Jesús María me decía que allí en Melgar hay un castrense en el hospital, creo. Sí. Sí, hay alguien, creo que es un cristiano evangélico. Entonces ya irrumpió, ya es un Claro, tipo que, no, lo que que pasa es llegó que ahí. eso no es difícil. Después de que ustedes estén Sí, certificados, tienen que está ir a los comandos de distrito, a los presentando batallones, a las bases aéreas y llevar una con carta hojas de de vida. presentación al comandante del batallón, en el caso del comandante de distrito, como en el caso de la policía. Ya una carta, pero si lo quiere hacer con seriedad, porque es una cosa seria. Ustedes van a Sí, meterse claro. en el cuento de la capellanía militar y van a llegar, no van a llegar cumplidos, van a comprometer, no van a aparecer. Eso, mejor dicho, vea, para afuera, de una. No, claro. Y primero ofrecer los servicios gratuitamente, porque Eso. eso se lo van ganando. En la medida que el comando vea que ustedes se vuelven necesarios para la tropa, no venga, a ver, vamos a legalizar la cuestión, vamos a legalizarlo. Entonces, para eso, primero se termina el curso, tengan todas sus certificaciones y ofrecen una carta de perdón, organiza una carta de presentación y van a esos lugares y llevan su carta de presentación. Vea, me quiero presentarme, soy sacerdote fulanito de tal, soy sacerdote católico ortodoxo y soy capellán formado, vea mis certificaciones, vea mi placa, me quiero ofrecer mis servicios y si hay una base cerca donde yo estoy, un batallón, yo los puedo acompañar a la misa, la celebración, la consejería, lo que necesiten. No se le metan nunca siempre por la misa, porque entonces el que es muy romano, el que es de otra denominación, dice, no, yo no voy a misa, no. Siempre metan por consejería, acompañamiento espiritual. Ya cuando tengan ya la gente ya lista, ya que si ellos quieren, o sea, si ustedes quieren, se le damos la Eucaristía, sería muy importante. Que sí, listo, vamos a hacerla. Que son 15 a la mano 3, listo, los 3 que quieren, vamos a hacer la Eucaristía. Los demás la consejería también, y ya. Pero nunca lleguen a esos lugares a ofrecer Eucaristía de una, porque hay militares de diferentes orientaciones. Y hay Bueno, muchos toca ir militares, ganando terreno poco a que poco. es muy romano, demasiado romano, ¿cierto? Sobre todo los oficiales son muy romanizados, pero hay otros que son una mente muy abierta. Entonces les interesa que su tropa o sus subalternos estén bien espiritualmente, tranquilos. Listo. ¿Qué horas tenemos? Entonces vamos a terminar, si no hay más dudas o inquietudes, vamos a terminar entonces con la oración. ¿Alguien la desea hacer o continúa haciéndola yo? La continúo haciendo yo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre Santo, por permitirnos estar nuevamente aquí, reunidos. Gracias, Padre Santo, porque a pesar de las múltiples dificultades que muchos tenemos, aquí estamos, bendito Dios, firmes, con las ganas y dispuestos a seguir siempre adelante. En tus manos, Señor, encomiendo esta noche, este descanso nocturno. Te pedimos, Señor, que nos concedas la gracia y la bendición del sueño reparador de fuerzas y de energías para mañana, levantarnos completamente renovados en fe, en fuerzas físicas, en fuerzas espirituales. Encomiendo, bendito Dios, a cada una de las personas, familiares nuestros que están enfermos, que están en las clínicas, hospitales, a la señora Teresa, a la señora Selmira,
a familiar del padre Carlos, a mi vecina. Te pedimos, Señor, que sigas pasando tu mano sanadora sobre cada una de sus dolencias, bendito Dios, y restáurales el orden divino en su salud y ayúdales a seguir siempre adelante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Una feliz noche. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Bendiciones Estamos para hablando todos. Dios mediante. Señor, hermano sacerdote, feliz noche. Feliz noche, bendiciones. Señor, que te mejore. En media hora subo mi amigo. material a la plataforma. Bendiciones a ¿Listo? todos. Un abrazo, Señor. Bendiciones. Bendiga mejor. Bueno, saludos. Que estén bien. Chao.